Buenas, mis estimados alumnos, espero que os encontréis bien y vamos a continuar hoy con el tema de la Edad Moderna. Bien, hoy vamos a tratar el reinado de los reyes católicos, el Tratado de Tordesillas y la política de alianza de los reyes católicos. Bien, recordaros que todos los contenidos lo tenéis en el blog, que podéis consultarlo en cualquier momento. Bien. El último día nos quedamos hablando de los descubrimientos geográficos y hoy vamos a comentar todo lo que fue la primera vuelta al mundo, que viene después del descubrimiento de América. Bien, la primera vuelta al mundo, que tengáis claro que parte de Sanlúcar en 1519, son 5 naves, bien, con unos 250 tripulantes, y estaba dirigida por el portugués Fernando de Magallanes. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta expedición? Para que lo tengáis claro. Su primer objetivo no era dar la vuelta al mundo, no, era encontrar la isla de las especias. ¿Por qué? Si recordáis bien, en el punto anterior estuvimos comentando que desde que los turcos habían conquistado Constantinopla, todo el comercio con Asia había quedado bloqueado. Por eso los portugueses buscaban una ruta bordeando África. ¿Bien? Y entonces la idea de Magallanes es rodear América y encontrar un paso, es decir, el fin que una el océano Atlántico con el Nuevo Océano. Y siguiendo esta ruta, es decir, navegando hacia el oeste, llegar hasta la India. Ese era el objetivo, no dar la vuelta al mundo. Pero ¿qué ocurre? Que de todas maneras, si navegaban hacia el oeste, al final terminaban dando la vuelta a todo lo que era el globo terráqueo. Por eso se llamó la primera vuelta al mundo. Bien, pero que su objetivo era encontrar el paso entre el océano Atlántico y el otro océano al que pusieron por nombre Pacífico. Ya hemos dicho que la expedición parte de Sanlúcar, dirigida por Magallanes, son 5 naves y tiene lugar una serie de problemas bastante importantes. Por ejemplo, cuando llegan a Río de la Plata, en Argentina, la mitad de la tripulación se subleva y Magallanes tiene que mandar colgar a alguno de los amotinados. Incluso uno de los barcos se marcha de la expedición y regresa a España con todos los víveres. Aquí tenéis imágenes de cómo era la nave Victoria, que si alguno habéis venido conmigo a verla cuando estaba réplica, la habéis visto. Cruzarán el estrecho de Magallanes, bien, que es una de las zonas más complicadas. Aquí tenéis imágenes, lo que se llamaba la Tierra del Fuego y la Patagonia. Y lograrán llegar, después de ver ese paso que le pondrán el estrecho de Magallanes, le llaman Tierra del Fuego, lograrán llegar al Océano Pacífico. ¿Por qué le puso Magallanes Océano Pacífico? Por el contraste que había entre el Atlántico, que era mucho más tempestuoso, mucho más peligroso, y el Pacífico le pareció más tranquilo. Cuando iban por el Océano Pacífico, durante casi 2 meses sufrieron un temporal de calma chicha. ¿Qué es la calma chicha? La calma chicha significa que no llovía y apenas había viento. Si no había viento, los barcos no se movían. ¿Qué ocurre? Por fin llegan a las Islas Molucas y buscan las especias. Y en uno de los enfrentamientos, estoy resumiendo mucho para que os hagáis una idea, en uno de los enfrentamientos con los indígenas de las Islas Filipinas, que se descubren en ese momento, muere Magallanes. Y entonces se hace cargo de la expedición un vasco llamado Juan Sebastián Elcano. Este, al mando de 2 naves, después quedará solamente una, cruzará el Océano Índico, cruzará el Cabo de Buena Esperanza, es decir, la puntita de África que veis ahí, y bordeando África, donde se les acabará la comida, se comerán incluso las ratas, harán pan con el ferrín de la madera, o sea, por fin llegan a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, completando la primera vuelta al mundo. Fue la primera vez que el hombre dio la vuelta a todo el globo terráqueo. Y esta expedición fue muy importante, sobre todo por encontrar el estrecho de Magallanes, es decir, el paso entre el Atlántico y el Pacífico.
Y ahora pasamos a el Tratado de Tordesillas, que se hace en 1494. ¿Qué fue el Tratado de Tordesillas? Para que os hagáis una idea. España, o sea, Castilla, para que lo entendáis, y Aragón habían descubierto eh, los territorios, los nuevos territorios americanos, que no los conocían todos, simplemente conocían la zona de el Caribe y un poquito de la costa de México, no conocían más. Y entonces el rey portugués decide plantear un tratado con los reyes católicos para no entrar en guerra y repartirse los nuevos territorios. Bien, tiene lugar en un lugar de Castilla, en un pueblo llamado Tordesillas. Ahí se reúnen tanto los reyes católicos como el rey de Portugal y ahí deciden que va a pertenecer a cada reino. Pero lo curioso, para que veáis que tenéis una imagen que os he buscado, lo curioso es que ellos no sabían realmente lo que había. Trazaron un meridiano aproximadamente entre el Océano Atlántico. Y entonces todo lo que estaba al este de ese meridiano pertenecería a Portugal y todo lo que estaba al oeste pertenecería a Castilla. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ellos no sabían todo lo que el territorio que estaban descubriendo, ni por descubrir, no se lo imaginaban. Por eso, fijaros bien, si esto es importante, que a partir del Tratado de Tordesillas, si veis en el mapa que os he puesto, toda América pertenecería a Castilla, es decir, a España, menos la zona de la costa de Brasil que quedaba al este. Por eso, fijaros bien si esto es importante, en toda América, exceptuando el norte de Estados Unidos, bien de América, para que lo entendáis, en toda América se habla castellano, menos en Brasil que se habla portugués. ¿Por qué? Porque esto quedó al este del Tratado de Tordesillas. Fijaros si esto es importante. Pero, ¿para qué se hizo este tratado? Para evitar una guerra entre Castilla y Portugal. ¿Entendéis? Pues fijaros si esto es importante, que marcó la historia de toda América. El Tratado de Tordesillas, 1494. Y ahora empezamos con el reinado de los reyes católicos. Importantísimo porque va a significar el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna en la península ibérica. Bien, si recordáis antes, lo hemos dado en el tema anterior, Castilla y Aragón eran reinos independientes, pero sus, sus herederos, es decir, Fernando y Isabel, contraen matrimonio. ¿Qué supone esto? Que ambos reinos, aunque en la práctica van a ser independientes, los hijos de los reyes católicos ya van a ser reyes de casi toda la península. ¿Qué quiere decir? Que quedaría por ser independiente, que después se unirán el reino de Navarra y por supuesto el rey de Portugal, que después se unirá a la corona española. Esto ocurrirá después y lo veremos. Las características brevemente del reinado de los reyes católicos, para que lo entendáis. Aquí veis un plano de la corona de Castilla. Primero, la conquista del reino nazarí de Granada, que ya hablamos en el tema anterior. Ellos, tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón, deciden que hay que conquistar el último reino musulmán de la península ibérica, que será el reino de Granada. Después de una guerra bastante larga, que dura casi unos 10 años, consiguen conquistar Granada el 2 de enero de 1492, consiguiendo la unidad territorial o política de la península, para que lo entendáis. ¿Bien? Después ellos deciden practicar la unidad religiosa. ¿Qué quiere decir? Que todos fueran cristianos. Es decir, no se permitía en un principio, no se permitía, y ahora veremos esto con muchos matices, no se permitía la religión musulmana. Primero se expulsará a los judíos y después se expulsarán a los musulmanes. En 1512 se establecía
la conversión o la expulsión de los musulmanes. Los judíos se les expulsa años antes. Pero realmente, ¿qué se le obligaba a los musulmanes? A convertirse a la religión cristiana o a que se marcharan. Entonces, muchos se marcharon al norte de África y otros se convirtieron. Esto se les llamaría conversos o moriscos. ¿Bien? Sobre la expulsión de los judíos fue diferente, había sobre todo un motivo económico. ¿Por qué? Porque los que les dejaron dinero a los reyes católicos para la guerra de Granada fueron los judíos. Entonces, cuando termina la guerra, los reyes católicos se ven que le deben una gran cantidad de dinero. Solución para no pagarle: expulsar a estos judíos que eran los que le habían dejado dinero. Aparte, no había un racismo como tal, sí, había una diferencia religiosa, pero que los propios reyes, por ejemplo, el propio médico personal de la reina Isabel de Castilla era judío. ¿Eh? Es decir, los expulsan sobre todo por motivos económicos. Y la tercera característica del reinado de los reyes católicos será la política matrimonial. ¿Qué quiere decir la política matrimonial? Los reyes casaron a todos sus hijos, bastante ahora los vamos a ver, casaron a todos sus hijos con los principales príncipes o reyes de las monarquías de Europa. ¿Para qué? Para de esta forma sus nietos fueran reyes tanto de Castilla, Aragón como de otros reinos. Fijaros bien, en esta época, y quiero que se os quite la cabeza, los matrimonios entre las realezas son puramente de Estado, es decir, los novios ni se conocían, simplemente les mandaban casarse con otra persona que ni siquiera conocían, pero eso daba igual, lo que interesaba era que el reino fuera cada vez más fuerte. Entonces aquí tenéis un pequeño esquema que os he puesto. Tenéis, por ejemplo, a Isabel, que la casan con Alfonso de Portugal, pero Isabel muere y tienen que casar a su hermana más pequeña. Después, el que iba a heredar prácticamente el único hijo que tienen los reyes católicos, de los 5 que tienen, que es el príncipe Juan, se casa con Margarita de Austria, pero muere muy, muy jovencito. Incluso hay algunas crónicas, a mí eso me lo enseñaron en la carrera, algunas crónicas que dicen de que Juan murió por agotamiento. Ahí lo dejo. Después, la más famosa, que será famosa por la televisión, que será Juana, conocida como Juana la Loca, y va a ser la que va a vivir más años, va a vivir casi 80 años. Juana la casan con Felipe de Austria, también llamado Felipe el Hermoso, que era rey del emperador de Austria. Pero, curiosamente, Felipe muere, y a ella la encierra su padre, la encierra en un convento alegando de que estaba loca. ¿Bien? Y le quita el trono. ¿Quién heredará el título de rey? No lo heredará Juana, que toda su vida estará encerrada en un convento en Castilla, sino lo heredará, que después lo veremos, su hijo Carlos I, que será rey de España y de Alemania. ¿Estáis viendo? Bien. Lo que hemos dicho antes, María es la que se casa después con el rey de Portugal porque su hermana Isabel ha muerto. Ahí tenéis el esquema. Y la más pequeña, Catalina, que tuvo una historia muy, muy trágica, Catalina la van a casar primero con el rey de Inglaterra, Arturo, pero Arturo muere y la casarán después con Enrique VIII. La historia con Enrique VIII es muy truculenta porque resulta que Catalina no tendrá hijos varones, tendrá una hija llamada María Tudor. Y entonces su marido alegará una serie de motivos, entre ellos la esterilidad, cosa que era mentira, y se divorciará de ella. Y no contento con el divorcio, la acusará de traición y terminará cortándole la cabeza y morirá en 1536. ¿Ha quedado claro? Entonces aquí tenéis en este esquema los hijos de los reyes católicos: Isabel, Fernando, y tenéis la mayor, Isabel, el príncipe Juan, Juana, María y Catalina.
Aquí tenéis un plano con los principales reinos de Europa. Con todos estos reinos casan a los hijos de los reyes católicos. Tenéis una escena de la serie Isabel que me parece muy interesante, donde los reyes católicos los tenéis sentados ahí, les comunica a los hijos con quién se va a casar cada uno. Pensar que ellos no conocen a sus futuros esposos o esposas, ¿eh? O sea, realmente, y algunos son incluso niños. Por eso que no existe el concepto de amor, existe el concepto de Estado. Y con esto, y esperando que os encontréis bien, nos vemos en la próxima clase. Un saludo.